Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. El material de referencia que tenemos hoy sobre la mesa es un manual muy sistemático para la negociación salarial. Propone un método, casi te diría una ciencia, con reglas y tácticas muy claras para maximizar los ingresos a lo largo de una carrera profesional. Y eso nos lleva directamente, claro, a la cuestión central de nuestro análisis. ¿Es realmente la negociación salarial una disciplina con principios universales? ¿Una especie de fórmula que se puede aplicar en la mayoría de los casos, como sugiere este material? ¿O por el contrario, es fundamentalmente un arte, una danza sutil que depende por completo del contexto, de la cultura de la empresa, de la relación con tu interlocutor, haciendo que un enfoque tan rígido sea, en el peor de los casos, contraproducente? Pues mira, yo voy a defender la primera postura. Sostengo que el enfoque estructurado y basado en tácticas probadas que describe el material es una herramienta de empoderamiento necesaria y esencial para cualquier profesional que quiera defender su valor en el mercado. Y yo, por mi parte, argumentaré que, aunque esas tácticas tienen su valor, desde luego, presentarlas como un manual de instrucciones universal es un error. Su aplicación rígida ignora la complejidad de las interacciones humanas y puede ser más perjudicial que beneficiosa si no se calibra con una enorme sensibilidad al contexto. El valor principal del marco que propone la fuente es que, en mi opinión, democratiza el arte de la negociación. Ofrece un plan de acción claro a quienes se sienten intimidados por el proceso. Y no son pocos, ¿eh? El material cita un dato que es revelador. El 70% de los profesionales nunca negocia su salario. Esto no es por falta de deseo, es por miedo, por no saber por dónde empezar. Este manual transforma una conversación que es ambigua y estresante en un proceso manejable, con fases y reglas definidas. Las estrategias que describe, como el anclaje, no son trucos de trilero, se basan en principios de psicología conductual muy establecidos sobre cómo se forman las percepciones de valor. En una situación con un desequilibrio de poder tan claro, donde el empleador casi siempre tiene más información y experiencia, tener una estructura no es una opción, es una necesidad para equilibrar la balanza. Sí, entiendo perfectamente esa lógica, claro, pero creo que deja fuera un matiz fundamental. Mi discrepancia no está en la validez de cada táctica de forma aislada. El anclaje funciona, el silencio puede ser efectivo. El problema, para mí, es presentar todo esto como un conjunto de reglas de oro universales. La negociación no es una partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene una respuesta óptima predefinida. Es mucho más parecida al jazz. Hay una estructura, claro, pero la verdadera magia está en la improvisación y en la capacidad de escuchar al otro. El contexto lo es absolutamente todo. Aconseja, por ejemplo, dar siempre una cifra específica en lugar de un rango, pero esto ignora que en ciertas culturas empresariales más colaborativas, ofrecer un rango puede ser una señal de flexibilidad, de voluntad para encontrar un punto medio, lo cual puede ser estratégicamente mucho más inteligente para construir una relación a largo plazo. La verdadera habilidad no reside en memorizar un manual, sino en saber diagnosticar la situación y elegir la herramienta adecuada. Y a veces, la herramienta adecuada es la que el manual te dice que no uses. Vale, entiendo el punto sobre el contexto, pero creo que infravaloras el riesgo de no tener un plan. Precisamente porque la mayoría de la gente no sabe improvisar en un entorno de tanta presión, necesita una partitura. Tomemos la táctica del anclaje alto, que el material presenta, y con razón, como un pilar fundamental. Quien establece la primera cifra, establece el marco psicológico de toda la conversación. No hacerlo es ceder un poder inmenso desde el primer segundo. La sugerencia no es inventarse un número, es hacer una investigación de mercado exhaustiva y situarse ligeramente por encima del rango superior de lo que se considera razonable. Es una estrategia prudente y basada en datos. ¿Pero de verdad es siempre prudente? A mí me parece una idea peligrosamente abstracta. La fuente asume que con investigar en plataformas como Glassdoor o LinkedIn ya tienes una base de datos fiable, pero esas herramientas ofrecen promedios, datos agregados, que no te dicen nada sobre la salud financiera de esta empresa en concreto, ni sobre su cultura salarial interna, ni sobre las limitaciones presupuestarias que tiene ese departamento en este trimestre fiscal. Un anclaje que desde fuera parece razonable puede ser percibido desde dentro como completamente desorbitado. ¿Y entonces qué ocurre? Pues, según indica la fuente, el riesgo de que una oferta se retire por este motivo es extremadamente bajo. Lo normal es que la empresa simplemente haga una contraoferta, pero ahora la conversación ya está teniendo lugar en un terreno mucho más favorable para ti. Ya, pero el riesgo no es solo que retiren la oferta, que es bajo, estoy de acuerdo.
El riesgo, mucho más sutil y dañino, es que el director de contratación te etiquete mentalmente como alguien desconectado de la realidad o poco serio. Esa primera impresión puede teñir toda la relación futura, incluso si acabas aceptando un salario más bajo. Has convertido una potencial colaboración en una confrontación desde el minuto 1. Imagina que aplicas esa táctica en una startup que acaba de recibir financiación, pero que aún tiene que vigilar cada euro, o en una ONG. Puedes quedar como un arrogante. ¿No es más inteligente en algunos contextos empezar preguntando ¿podrían compartirme el rango salarial que tienen presupuestado para esta posición? Pero eso es precisamente lo que el material desaconseja, es caer en su trampa. Si preguntas tú, les das a ellos el poder de anclar y lo harán siempre en el extremo inferior de su presupuesto. La alternativa a un anclaje basado en tu investigación no es no anclar, es dejar que anclen ellos, y eso es estratégicamente peor. El método propuesto no es ciego, su regla número 1 es investigar. La investigación te da la confianza para saber que tu cifra no es un disparate. Si tras investigar a fondo crees que tu anclaje es desorbitado, entonces es que no has investigado bien o estás aplicando a un puesto que no se corresponde con tu valor de mercado. A ver, entiendo el punto, pero la realidad suele ser más compleja. La investigación nunca es perfecta. Siempre hay asimetría de información. Pero dejemos el anclaje por un momento. Hablemos de otra táctica que el material califica de poderosa, la de abrazar el silencio. Me parece un ejemplo perfecto de una herramienta simple y al alcance de cualquiera. No es manipulación, es gestión de la presión. Cuando recibes una oferta, la tendencia natural por puro nerviosismo es llenar el vacío, hablar. Y cuando hablas, a menudo haces concesiones o aceptas prematuramente. El manual sugiere algo muy concreto. Tras recibir la oferta, haz una pausa, cuenta hasta 5 en tu cabeza. Esos segundos te dan un espacio vital para pensar y resistir la presión, y muy a menudo inducen a la otra parte a mejorar su propia oferta o a justificarla, dándote más información. Es una forma de controlar el ritmo, de no dejarte llevar por la ansiedad del momento. Los riesgos culturales y relacionales. En muchas culturas, no solo nacionales, sino también corporativas, un silencio prolongado no se interpreta como seguridad, puede verse como indecisión, como pasividad-agresividad o peor aún, como falta de interés o de inteligencia. Puede romper la sintonía, el rapport que has estado construyendo durante toda la entrevista. El propio material dice, y cito, negociar es colaborar, no pelear. ¿Cómo casa eso con una táctica que busca deliberadamente hacer que la otra persona se sienta incómoda? Porque ese es el objetivo, seamos honestos. No creo que el objetivo sea incomodar, sino crear un espacio para la reflexión. Evitar una reacción impulsiva. Es una técnica defensiva, no ofensiva. Quizás 5 segundos es mucho en algunos contextos, pero el principio de no responder inmediatamente sigue siendo válido. Se trata de calibrarlo. La alternativa, a mi juicio mucho más sofisticada, no es el silencio, sino las preguntas inteligentes que mantienen el diálogo abierto. Algo como, muchas gracias por la oferta, me parece un punto de partida interesante. ¿Podríamos desglosar juntos el paquete de compensación total para entenderlo mejor? O, agradezco la cifra. Para asegurarme de que estamos alineados, ¿qué margen de flexibilidad suelen tener en estas posiciones? Esas preguntas mantienen viva la colaboración, te dan tiempo para pensar y además te proporcionan información valiosa. El silencio, en cambio, puede levantar un muro invisible entre tú y el entrevistador. Es una apuesta de alto riesgo. Es una apuesta, sí, pero a veces en una negociación hay que asumir riesgos calculados. Esa idea que mencionas, la de dañar la relación, me parece clave y creo que se vuelve todavía más crítica cuando llevamos el debate a otro terreno que el material también aborda, las promociones internas. Y yo sostengo que el marco que propone se adapta perfectamente a esa situación. Pues fíjate, yo creo que es justo ahí donde el enfoque transaccional del material muestra sus mayores debilidades y se vuelve más peligroso. No lo veo así. El material conecta de forma muy inteligente la necesidad de hacerse visible en el día a día y documentar el impacto en números con la fase de preparación de cualquier negociación. Para pedir un aumento internamente, el proceso es análogo. Tienes que investigar los ciclos presupuestarios de tu empresa, tienes que presentar un caso de negocio sólido basado en el valor que has aportado desde tu última revisión salarial y tienes que tener un objetivo claro.
Los principios son los mismos: demostrar valor y solicitar una compensación acorde. El escenario cambia, pero la lógica subyacente es idéntica. Es que el escenario no solo cambia, lo cambia todo. Una negociación interna no es una transacción puntual como la contratación de un externo. Es un capítulo más en una relación a largo plazo con tu jefa y con la empresa. Aquí no solo te juegas el salario de este año, te juegas la confianza, el capital relacional que has tardado años en construir. Aplicar tácticas de presión, aunque sean sutiles, como un anclaje muy rígido o un silencio calculado, puede ser desastroso. Puede hacer que tu jefa te vea como alguien mercenaria o conflictiva. El enfoque aquí tiene que ser infinitamente más colaborativo, centrado en el crecimiento futuro y en la alineación de objetivos, no solo en una justificación de méritos pasados, como si estuvieras en un juicio. Pero ser colaborativo no significa ser pasivo. Millones de personas no reciben aumentos simplemente porque no los piden. El marco del material te da la estructura para tener esa conversación difícil de una manera profesional, basada en datos y no en emociones. No se trata de presionar, se trata de argumentar. Preparar tu caso, documentar tus logros. Eso no daña ninguna relación, al contrario, demuestra profesionalidad. Sí. De hecho, el propio material cae en una contradicción fascinante. Sugiere hacer una pregunta que a mí me parece excelente. ¿Qué necesitaría lograr en los próximos 6 meses para estar en posición de conseguir esa promoción o ese aumento? Esa es una pregunta puramente relacional, colaborativa, orientada al futuro, pero choca frontalmente con la filosofía más adversarial de otras tácticas que propone, como la de dar una cifra única y no un rango para no mostrar debilidad, o usar el silencio como arma. En una negociación interna, la flexibilidad y la colaboración no son debilidades, son la base de la confianza. El manual parece querer jugar a 2 juegos a la vez, y eso es confuso. Incertidumbre, y eso ayuda a equilibrar el terreno de juego. Si bien es evidente que cada situación tiene sus matices, ignorar estos principios fundamentales de la negociación es, en la práctica, renunciar a las herramientas más eficaces que existen para defender tu propio valor profesional. Por mi parte, concluyo que la debilidad del material no está en las herramientas individuales que ofrece, que son ciertamente útiles y valiosas. El problema reside en la promesa implícita de una fórmula universal. Una negociación salarial exitosa es, en última instancia, un ejercicio de inteligencia social, de empatía, de adaptabilidad y de una lectura muy fina del contexto y de la persona que tienes enfrente. Depender en exceso de un guión preestablecido, por muy lógico que parezca, te hace sorda a las señales del interlocutor. Te puede llevar a cerrar puertas que podrías haber abierto con un poco más de flexibilidad. El verdadero dominio no está en saberse las reglas de memoria, sino en saber cuándo y cómo interpretarlas y, sobre todo, cuándo es el momento adecuado para romperlas. La discusión de hoy, creo, evidencia esa tensión inherente que existe entre la necesidad de una estructura, de un método, que nos aporte seguridad y confianza a la hora de negociar, y la flexibilidad que exige una interacción humana que es, por definición, compleja y multifacética. Exactamente. El material que hemos analizado proporciona un punto de partida valiosísimo, no cabe duda, pero al final deja en manos de cada profesional la decisión crucial sobre cómo utilizar ese conocimiento. Si lo va a usar como un manual de instrucciones rígido, a seguir a pies juntillas, o como lo que yo creo que debería ser, una caja de herramientas versátil, de la que se elige la pieza adecuada para cada situación particular, sabiendo que a veces la mejor herramienta es simplemente una buena conversación.